Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, domingo por la mañana, en la escuela dominical. Dios les bendiga y esperamos que se encuentren bien. Y aquellos que están enfermos, tienen algunos familiares enfermos, están pasando alguna prueba, estaremos orando mucho por ustedes. Que Dios les ayude, ¿verdad?, en este trayecto, así que no nos olvidemos de orar unos por otros. Así que vamos a empezar en esta mañana primeramente con una palabra de oración, a orar por este estudio que vamos a tener en esta mañana. Así que vamos a continuar todavía con el estudio que tenemos acerca, ¿verdad?, cómo saber si uno está madurando, las señales acerca de la madurez. Así que vamos a orar al Señor a que nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra y sobre todo a ponerla por obra. Ayúdanos, Padre. Cada uno de nosotros necesitamos tanto de ti, Padre. Te pido por cada hermano que está viendo esta escuela dominical, este servicio, y sobre todo aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando pruebas, dificultades, que tú, Señor, los ayudes ahí donde ellos están. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, Dios les bendiga. Vamos a ver con las preguntas que las dejamos la semana pasada, así que vamos a iniciar con las respuestas a las preguntas que habíamos dejado, ok. Así que dejamos pendiente esta pregunta que dice, ¿con qué termina el Antiguo Testamento? ¿Con qué termina el Antiguo Testamento? La respuesta es, termina con una maldición. Eso está en Malaquías 4, versículo 6. Termina con una maldición. Malaquías 4, versículo 6. ¿En qué libro se encuentra el nombre más largo que hay en la Biblia? ¿En qué libro se encuentra el nombre más largo que hay en la Biblia? Es en Isaías 8:1. Y ahí les encargo que ustedes lo lean porque está súper larguísimo, ¿ok? Isaías 8:1, ¿ok? Y no le vayan a poner así a uno de sus hijos, si no, no van a acabar de decir su nombre, ¿ok? La tercera pregunta era, con los Salmos 57 y 60 se formó otro salmo. ¿Cuál es este salmo? Con el Salmo 57 y 60 se formó otro salmo. ¿Cuál era este salmo? Ok. Ahora tenemos las preguntas para esta semana. ¿Quién tomó en sus brazos a Jesús cuando era un bebé o cuando era un niño? ¿Quién tomó en sus brazos a Jesús cuando era un bebé? Recuerden bien, recuerden bien. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? No vayan a decir, puso un pie y luego puso el otro. No, no, no. Vamos a ver la respuesta correcta. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca, ¿se recuerdan? Estamos hablando acerca de la madurez, hemos visto ahí el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo de 4 al 12, es el pasaje que estamos viendo acerca de cómo saber si uno está madurando, cuáles son los pasos o las señales de un cristiano que está maduro. Sabemos que perfecto, donde dice que lleguemos a ser perfectos, no significa, ¿verdad?, que somos perfectos en sí. La palabra no significa eso, significa tener madurez o crecimiento, es lo que significa perfecto, ¿verdad? Es el propósito de Dios que el cristiano crezca, que el cristiano madure, y el propósito de Satanás es que el cristiano no crezca, que el cristiano se quede así, se quede estancado y que no madure en el camino de Dios, ¿ok? Vimos también ahí en Filipenses 3:14, lo vimos la semana pasada, de que Pablo, él mismo dice que él no estaba satisfecho, él decía, no he alcanzado el propósito que Dios tiene para mí, dice, prosigo, dice, la meta del premio del supremo llamamiento. O sea que el apóstol Pablo, aún siendo el apóstol Pablo ese gran hombre de Dios, ¿verdad?, él decía, todavía no estoy contento, yo creo que puedo crecer más. Yo digo que ese es el propósito de cada uno de nosotros como cristianos, el no sentirnos cómodos, decir, bueno, ya crecí, ya estoy hasta aquí madurado, ya hasta aquí me quedo. No, constantemente uno como cristiano está madurando cada día más. Y vimos también, o sea, que el cristianismo es una carrera. En 1 Tesalonicenses 3:2, ahí nos habla acerca de eso. También vimos que donde hay
vida hay desarrollo, donde hay vida hay desarrollo, hay crecimiento, donde no hay vida hay muerte. Cuando nosotros no éramos cristianos, hijos de Dios, estábamos en la muerte, muerte espiritual. Y cuando ya somos cristianos, un verdadero y auténtico cristiano que es salvo, hay vida, y donde hay vida tiene que haber desarrollo y crecimiento. Una persona que está muerta ya no tiene vida, no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento. Lo que va a haber, ¿verdad?, es que eso se va a contaminar, eso se va a podrir. ¿Por qué? Porque no hay vida. Pero donde hay vida tiene que haber crecimiento, tiene que haber desarrollo, por eso debe de haber madurez. Estamos hablando de la madurez espiritual de cada cristiano. Vemos que hay dos clases de cristianos. Hay los cristianos que son los bebés recién nacidos. Es en Primera de Pedro 2:2, ¿verdad? Lo que nos habla de los bebés recién nacidos, son bebés legítimos. Todos en una ocasión somos bebés espirituales, bebés legítimos, y eso es razonable. Todos en alguna vez fuimos bebés, ¿ok? No todos nacemos siendo maduros, no. Todos nacemos siendo bebés espirituales, y eso es un tiempo legítimo. Pero hay también otra clase de cristianos que son los bebés carnales, que dice en 1 Corintios 3:1-4, ¿verdad? El cual significa bebés carnales, lo que significa son personas que inmaduras, que no han madurado, ¿ok? Ahí estamos viendo un pequeño resumen de esto, son los bebés carnales o inmaduros, ¿verdad? También vimos también, dice, cuando estoy creciendo, estoy madurando, saber que estoy madurando espiritualmente, señales. Ahora llegamos un poquito a esto, las señales de un cristiano que está madurando. Uno mismo se va a ver si está madurando, si está creciendo. Uno mismo se va a ver, y la demás gente que te rodea, que no rodea, nos va a ver, oye, de veras, tú has madurado, tú has crecido. Antes eras así, mira, antes hablabas así, antes te portabas así, antes te vestías así, mira, antes no soportabas esto cuando ya estabas hablando majaderías, y ahora yo veo que eres diferente. Significa, tú mismo vas a ver y otra gente va a ver que realmente estamos madurando. Entonces, eso el cristiano lo va a ver, y la misma gente también lo va a ver, la que nos rodea, y lo más a veces las que están tan cerca de nosotros. Ahora, el resultado de la madurez, vimos también, lo primero que vimos, ¿verdad? ¿Cómo saber si yo estoy madurando? Las señales que un cristiano está madurando, vemos ahí en Santiago, ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, recuerden ahí donde empezamos, en Santiago capítulo 1, del 3 al 5, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense bien, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora, vemos aquí las señales de un cristiano que está madurando, y el primer punto es, ¿cómo reacciono yo ante las pruebas? ¿Cómo saber si yo soy un cristiano que está madurando en el camino de Dios, que está creciendo espiritualmente? ¿Cómo reacciono ante las pruebas que vienen? Ahí se va a ver realmente, ¿verdad?, si realmente estamos madurando, si realmente estamos creciendo en el camino de Dios. No se va a ver cuando estamos bien, cuando todo va bien, cuando hay alimento en nuestro hogar, cuando tenemos trabajo, cuando estemos saludables, cuando no tenemos ningún contratiempo, cuando nuestro trabajo nos aumentaron, cuando en nuestra familia hay salud, cuando nuestra familia, ¿verdad?, está marchando todo bien, tenemos prosperidad. Ahí no se va a ver realmente si realmente estamos madurando. Se va a ver la madurez cuando vienen las pruebas y las aflicciones al cristiano. Ahí se va a ver realmente si estamos madurando o no estamos madurando, hermano. Entonces, ahí se va a ver. Ahora, el resultado de las pruebas, fíjense bien, el resultado de las pruebas, ¿qué va a venir como resultado? Estamos ahí, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos, produce paciencia. ¿Y cuánto necesitamos nosotros, hermanos, de la paciencia? ¿Cuánto necesitamos de la paciencia? Ahora,
La paciencia significa, viene de la palabra griega upomone. Viene de la palabra upomone. Ahora, no le vayan a poner así a uno de sus hijos, por favor, ¿ok? O sea, ahí dice la palabra griega upomone significa, es un compuesto de dos palabras. Upo significa bajo, meno significa el estar, soportar, permanecer. La raíz de todo eso es permanecer bajo o estar soportando algo, es tener la resolución de permanecer ahí, de estar ahí, no importa lo que venga, el estar soportando ahí, como el hecho de estar aguantando una carga pesada. Pero ahí estamos, como comúnmente decimos en México, no se raja, ahí está echándole ganas, poniéndole el pecho a las balas. Eso es lo que significa tener paciencia. No es que digan, bueno, pues aquí estoy, una gente paciente que está ahí, anda caminando bien despacio, lo ves tú que anda ahí, muy apenas habla, anda ahí como muy cansado. No, eso no significa la palabra paciencia, lo que dice ahí en Santiago, sino es alguien el cual permanece firme, permanece soportando esa carga, y él está ahí bajo eso, y significa que él está soportando eso fuerte y valientemente porque es un cristiano que ha madurado. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros hemos madurado? Cuando vienen las pruebas, ahí es cuando estamos madurando. Ahora, fíjense bien, hay a veces que no podemos entender por qué nos vienen esas pruebas. A veces uno dice, Señor, pero yo te estoy sirviendo, Señor. Mira, yo estoy ganando alma. Mira, yo estoy predicando tu palabra. Mira, Señor, no soy un adúltero, no soy un maldiciente, estoy con mi familia. Mira, soy un buen padre, soy un buen hijo. Mira, Señor, ¿y por qué me vienen estas pruebas? Ahora, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Ahí, fíjense bien, ahí en el versículo 5, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora, la sabiduría viene a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender las pruebas que nos vienen. Cuando uno está madurando, ha madurado o está en el proceso de madurez, van a venir pruebas y dificultades que a veces nuestra mente no va a alcanzar, nuestro conocimiento no va a alcanzar a entender. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué me ocurre esto? Mira, Señor, y más por este tiempo tan difícil el cual el pueblo de Dios está pasando en esta pandemia, en este coronavirus, que hemos visto grandes siervos de Dios, grandes pastores que han pasado a la presencia de Dios, y grandes cristianos, familiares, hijos, esposos, que ellos han sufrido la pérdida de un ser querido, familias que le echan ganas en las cosas de Dios y están perdiendo seres queridos, y uno dice, pero ¿por qué ocurre esto? Pero la palabra de Dios nos dice que para que nosotros podamos entender, le vamos a pedir al Señor, Dios nos va a dar sabiduría para poder entender el proceso de estas pruebas que estamos pasando, y solamente eso lo puede dar no nuestra carne, no nuestra fuerza intelectual, sino el Espíritu Santo a través de la sabiduría que nos da para nosotros poder entender ese paso tan difícil, esas pruebas que estamos pasando. Solamente Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos pasar eso. Necesitamos sabiduría, conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, para poder entender en el proceso en el cual estamos pasando. El conocimiento, dijo una vez un hermano, el conocimiento es la habilidad el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas. El conocimiento. Ahora, la sabiduría es la habilidad de unir las cosas. Fíjense bien, el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad de unir todas esas cosas, de unir esas pruebas, esas tribulaciones, esas dificultades, y saber por qué me está pasando, por qué me ocurre esto, por qué pierdo el trabajo, por qué me enfermo, por qué pasó esto, por qué estoy pasando esta situación. Señor, ayúdame. Entonces yo empiezo a unir esas piezas con la sabiduría de Dios,
y eso me ayuda a entender lo que Dios y el propósito que Dios tiene para mí. Por eso Dios dice, pide sabiduría. Pide sabiduría, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender lo que nos está pasando. Y es difícil, hermanos. Hay cosas que no podemos entender en nuestro conocimiento, pero a través de la sabiduría de Dios vamos a poder entender eso. A veces decimos, Señor, es que no lo entiendo, y a veces nuestra mente quiere entender algo que no se entiende intelectualmente, solamente se entiende a través de la mirada espiritual, de la sabiduría de Dios que nos va a dar a cada uno de nosotros si le dejamos que el Espíritu Santo obre y nos hable a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo reacciono ante las pruebas? Primero, Dios, le voy a pedir sabiduría. ¿Para qué? Para poder yo entender todo esto ahora. Una persona, un cristiano que no madura es aquel que se queja, aquel que se encuentra en esas situaciones. ¿Y por qué se queja? Porque no entiende lo que está pasando. No tiene la sabiduría de Dios que le abre el conocimiento de la sabiduría de Dios, no el conocimiento del mundo, sino de la sabiduría de Dios a través de la palabra de Dios. Podemos entender todas esas pruebas, hermanos. Ahora, ¿qué Dios nos da para pasar todas estas pruebas? ¿Qué armas Dios nos da? No estamos solos en esto. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios, en el Salmo, hermanos. Vamos a ver en el Salmo 91:15. En el Salmo 91:15 la palabra de Dios nos da algo en lo cual nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar cuando estamos pasando por esta prueba. Esta arma que cada uno de nosotros lo podemos tener. Pues decir, bueno, es la palabra de Dios, pero sí, vamos a ver un poquito más adelante esto de la palabra de Dios. Pero tenemos algo muy importante en el Salmo 91, versículo 5, versículo 15, dice ahí la palabra de Dios. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Entonces, ¿cuál es el arma que nosotros tenemos cuando nos encontramos en las pruebas? Primeramente, vimos, la sabiduría de Dios va a venir para que nosotros podamos entender por qué pasamos por estas pruebas y el propósito que Dios tiene por medio de esas pruebas para que el cristiano crezca y madure. Pero Dios nos da esa arma poderosa que es la oración. ¿Qué es la oración? Dice, me invocará y yo, ¿qué dice? Yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Entonces, Dios está ahí, hermanos. La cuestión es que nosotros, cuando nos encontremos en pruebas, a veces nos volvemos locos y no hayamos para dónde ir. A veces vamos y pedimos consejo al compadre, le pedimos consejo al primo, le pedimos consejo. A veces van y consultan a alguien que ni cristiano es, que no tiene la sabiduría de Dios, y no consultamos al Dios el cual nos va a dar esa sabiduría para que nosotros podamos entender a través de ¿qué? A través de la oración. Dice que nosotros vamos a invocar y Él, ¿qué dice? Él nos va a responder. Ahora fíjense bien ahí en el Salmo 4, versículo 1. Salmo 4, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Fíjense bien, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando yo estaba en angustia, fíjense bien, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahí cuando dice la palabra, tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste que madurar, tú me hiciste madurar en medio de las pruebas. Yo voy a madurar en las cosas de Dios. Ningún cristiano va a madurar, hermano, si no se encuentra en medio de esas pruebas.
Dime de un cristiano maduro y te diré de un cristiano que ha pasado esas pruebas y Dios lo ha llevado a plena madurez espiritual. Entonces, la arma que nos va a ayudar es la oración. Por falta de tiempo ahí, pero en 1 Tesalonicenses 5:17 nos habla de todo esto acerca de que esa arma que tenemos y la cual muchas veces no echamos mano nosotros como cristianos, la hemos olvidado tanto que la dejamos ahí abandonada. ¿Cuál es? La oración, el hincarnos, el arrodillarnos y pedirle: Señor, ayúdame, estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta tribulación, Señor, ayúdame en todo esto. Vamos a volver a Santiago 1:12. En Santiago 1:12 dice ahí la palabra de Dios, ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. En Santiago 1:12. Ahora vamos a ver, hermanos, no solamente cuando pasamos todo esto, pedimos al Señor en oración que nos ayude. Y no solamente eso, fíjense bien en el versículo 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Qué pasa cuando hemos resistido la prueba? ¿Qué pasa cuando el cristiano ha pasado todo eso y ha sido pasado por fuego, como aquel oro que se pasa por fuego para que sea limpio? ¿Qué va a pasar con el cristiano? Fíjense bien, dice: cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Tenemos algo, hermanos, que Dios nos va a dar. Dios, vamos a recibir una corona ¿de qué? De la vida. Muchos de nosotros como cristianos, cuando estemos ya ante el Señor allá, y Dios va a decir: buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vamos a recibir esa corona, la corona de la vida, porque hemos pasado esas pruebas. ¿Cuántos de nosotros vamos a recibir esa corona de la vida al haber soportado tribulaciones, pruebas, dificultades que nos ayudaron a madurar? Que nos ayudaron a madurar. Ahora, no solamente eso, recibiremos la corona de la vida, sino tambirecibiremos algo muy especial. Recibiremos algo también muy especial. En Primera de Pedro, vamos a ver en Primera de Pedro 4:12. En Primera de Pedro, hermano, 4:12, vamos a recibir algo también muy precioso, que también vamos a nosotros a sentirnos bien, decir: gracias, Señor, gracias porque tú me haces sentir esto, Señor. Primeramente me diste la corona de la vida de haber soportado estas pruebas que estoy pasando. Estoy creciendo, estoy madurando, pero ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada, fíjense bien, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aún nosotros después, cuando hemos pasado esas pruebas, esas dificultades, vamos a recibir la misma alabanza y el agrado del Dios mismo. Dios Todopoderoso se va a agradar de que sus hijos hayan pasado esa prueba, hayan pasado esa tribulación, hayan pasado esas dificultades. Vamos a recibir la corona de la vida, pero también vamos a recibir la alabanza de nuestro Señor. El Rey de Reyes y Señor del Señor va a estar agradado por lo que nosotros hemos pasado. Ahora, también no solamente eso, también vamos a ver, hay otro versículo que nos va a ayudar. Ahí en el libro de Job, capítulo 5, capítulo 5, 7. Job 5, 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, dice,
para la aflicción. Amén. Entonces debemos de estar seguros de que cuando pasamos esas pruebas, vamos a recibir la corona de la vida. Vamos a recibir, ¿verdad?, la alabanza de nuestro Dios. Él se va a agradar de esas pruebas que estamos pasando. Él se va a agradar y va a estar contento. Va a decir, mira, ahí está mi hijo, el cual pasó esta prueba, pasó esta dificultad. Sé que parece que se iba a caer, parece que se iba a derrumbar, parece que se iba a quebrar, parece que iba a volver atrás, parece que ya no iba a seguir en la obra de Dios, parece que el enemigo, estas aflicciones y esta prueba lo iban a doblar, lo iban a tumbar, pero mira, ahí está, pasando esas pruebas, pasando esa dificultad. Y es una alabanza para el mismo Dios de sentirse Él contento y alegre de que sus hijos han pasado esa prueba y han alcanzado ¿qué? La plena madurez en los caminos de Dios. Ya no cualquier cosa te va a tumbar, ya no te va a tumbar un chisme, ya no te va a tumbar que no me saludó alguien, que me hizo una mala mirada, que mira que él no me habló porque no fui a la iglesia y no me habló por teléfono, y mira fui a la iglesia y nadie me saludó, y mira me hizo mala cara. No, ¿por qué? Porque ya hemos crecido, ya hemos madurado, ya somos maduros en las cosas de Dios y hemos pasado las pruebas, hemos pasado las dificultades. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio una arma. ¿Cuál es? La oración. Cuando estemos en esas pruebas, Dios nos va a dar una recompensa. ¿Cuál es? La corona de la vida. No solamente eso, que vamos a ser gratos a los ojos del Señor, que Él mismo Él va a darnos alabanza y va a decir, mira mi hijo, pasó esa prueba, estoy contento con él. Así como nosotros, como miramos a un hijo, ¿verdad? Cuando está caminando, cuando es un bebé y que él empieza a caminar, lo vemos que va caminando. Él se va a golpear muchas veces, se va a tropezar, se va a caer, muchas veces se va a pegar en su frente cuando cae, cuando está caminando. Pero cuando vemos que camina, cuando vemos que él empieza a andar y el papá está esperándolo ahí con los brazos abiertos, va a recibir, ¿verdad? Su hijo va a recibir un halago, va a decir, mira hijo, ya caminas, ya puedes caminar, mira, ya puedes sostenerte por ti solo. El padre está contento al ver que su hijo ya puede caminar, ya puede sostenerse solo, ya ha madurado, ha pasado esas pruebas. Así es Dios con nosotros. Cuando empezamos a caminar, es cierto, vamos a tener tropezones, vamos a tener dificultades, vamos a caer, vamos a darnos a veces golpes ahí en el piso, vamos a darnos golpes, nos vamos a golpear un pie, nos vamos a machucar ahí un dedo, una uña, y nos va a doler, es cierto, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a orar al Señor, que Dios me ayude a pasar esto, y cuando pasamos todo esto, Dios va a estar contento con nosotros, que hemos pasado esa prueba y podemos alcanzar la plena madurez como cristianos. Ahora, el segundo punto que vamos a ver, las señales de un cristiano que ha alcanzado madurez. Primeramente, pasando por pruebas. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente somos cristianos que hemos madurado? Es como si yo pusiera un vaso aquí, un vaso con agua aquí. Yo nunca... o con un líquido aquí, bueno, no le voy a decir agua, con un líquido aquí. Vamos a suponer si yo le pongo un vaso aquí que no se puede ver, ¿verdad? Un vaso ahí, que no puede usted ver el líquido que está adentro. Y yo le pongo ahí un refresco, una Coca-Cola, una Pepsi, el refresco que usted guste ahí. Entonces, usted no va a saber realmente lo que tiene ahí adentro ese vaso. ¿Cómo voy a saber lo que tiene ese vaso? ¿Hasta que qué? Hasta que yo lo muevo, hasta que yo lo agito. Entonces va a salir de ahí lo que tiene adentro. Así es el cristiano. Nunca vamos a ver lo que tiene adentro hasta que es agitado, hasta que es movido bruscamente. Y esas son las pruebas. ¿Qué va a salir de nosotros cuando somos movidos, cuando somos probados? ¿Qué va a salir de ti? Muchas veces cuando vamos en la carretera y se nos atraviesa un carro ahí, ¿qué va a salir de nosotros enojados? Cuando tú vas, ¿verdad?, a un centro comercial y te ganan ahí el estacionamiento y se pasa otro cuando tú estabas ahí esperando, ¿qué va a salir de ti? ¿Qué va a salir de ti cuando te estrujan ahí en tu vida?
para que te enojes, para que te salgas fuera de sí. ¿Qué va a salir de ti? ¿Vamos a resistir la prueba? Ahora, vamos a dejar de tarea esto. ¿Cuál es la siguiente señal para saber si un cristiano está madurando? Santiago 1:13. En Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cuál es la siguiente señal para saber si un cristiano está madurando? ¿Cómo reacciono ante la tentación? ¿Cómo reacciono ante la tentación? Cuando vimos cómo reacciono ante la prueba, fue algo externo, algo que pasa externamente. Pero cuando vamos a ver cómo reacciono ante la tentación, es algo que tenemos desde nuestro interior. En Santiago 3, capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos a ver la próxima semana cómo reacciono ante la tentación. Ya vimos las pruebas, hermano. ¿Cómo reaccionas tú ante las pruebas? Y más en este tiempo, el cual el pueblo de Dios ha sido probado constantemente y más dura prueba con esto que estamos pasando. ¿Cómo saber si realmente eres un cristiano que ha madurado? ¿Sigues fiel a la iglesia? Ahora, si tú no puedes ir a la iglesia, estás enfermo, tienes alguna enfermedad que puede ser peligroso para ti, está bien, está en tu casa, sigue viendo, ¿verdad?, ahí los servicios. Pero si tú puedes ir a la iglesia, puedes estar ahí, pero si tú dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, dejas tú de servir a Dios ahí en tu hogar, ahí donde tú estás, de ser buen testimonio, estás dejando de ser un cristiano maduro. Realmente estamos madurando. No solamente en nuestro hogar y donde quiera que andemos, debemos demostrar la madurez. Donde quiera que andemos, la gente nos va a ver si realmente estamos madurando, ¿no? Tu esposa lo va a ver, tus hijos lo van a ver, tu jefe lo va a ver, tu vecino lo va a ver, si realmente estamos madurando, si realmente las señales de un cristiano que está madurando. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? El siguiente punto para la siguiente semana: ¿cómo reacciono ante la tentación? Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, sabemos que hay pruebas tremendas y difíciles. Y también tú nos dices, Señor, que nosotros debemos ser gozosos en las pruebas. Cuán difícil es tener gozo, Señor, pero cuando tú nos dices es tener gozo, es tener una buena actitud, un buen ánimo cuando estamos en pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese buen ánimo en las pruebas, a saber que tú estás con nosotros y tú nunca nos dejas. Tú nos das esa arma tremenda, ¿cuál es? La oración. La oración nos va a ayudar también a que nosotros le pidamos al Señor sabiduría para poder entender por qué estoy pasando esa prueba, o que tú me ayudes a entender, ¿verdad?, que después yo voy a comprender, oh, esa prueba la pasé porque tú me querías enseñar algo a través de esas pruebas. Ayúdanos, Señor, a que si estamos pasando esas pruebas en este momento, te pido por cada hermano que tal vez esté pasando esta dificultad, esté en su hogar, esté en su casa, pasando esta dificultad, tal vez solo ahí en su hogar, en su casa, que no está yendo a la iglesia por lo que está pasando, pero está ahí, no está solo. Sabemos que tú estás con él. La oración es tremenda para cada cristiano ahorita, que muchas veces no podemos ir, ¿verdad?, a las iglesias, iglesias que no están abiertas ahorita, o tal vez tú no puedas ir por estar enfermo, tienes alguna enfermedad, la cual puede ser duro para ti ir a la iglesia, pero ahí donde tú estás, ora, Señor, pídele al Señor, dile, Señor, ayúdame, Señor, a soportar esta prueba que estoy pasando, y sobre todo, dame sabiduría para poder entenderlo, y cuando hayamos pasado por eso, tenlo por seguro que el Señor va a estar contento. Vamos a recibir alabanzas de nuestro Señor y contento con nosotros por haber pasado esa prueba, y recibiremos, dice la palabra de Dios en Santiago, recibiremos ¿qué? La corona de la vida también. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, en todo esto, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los espero la próxima semana. Las señales de un cristiano que está madurando. Dios les bendiga.
y hasta la próxima.